Bien, buenas noches. Estamos ya para empezar este webinar que tenemos programado, ¿verdad? Siempre agradecido con todos ustedes porque yo sé el esfuerzo que también están haciendo de poder conectarse y estar siempre tratando de poder fortalecer esos temas que no necesariamente, ¿verdad?, se tocan, como lo hemos dicho, en lo que es la educación de diario, como es el tema de la educación financiera. Este ya es nuestro tercer encuentro. Recuerden la primera sesión que tuvimos, para aquellos que estuvieron y aquellos que no, pues hablamos acerca de finanzas personales, hablamos del control del presupuesto, la importancia de llevar un registro exhaustivo de gastos, de ingresos y también llevar, por supuesto, una planificación financiera, lo ideal de forma anual e ir evaluando, ¿no?, en el camino para saber a dónde nosotros estamos destinando nuestro dinero. El webinar anterior hablamos del ahorro, un tema que a veces nos es un poquito como complicado estarlo tocando porque creemos que no podemos lograr esos objetivos financieros relacionados al ahorro. Estuvimos hablando un poco, ¿no?, acerca de los diferentes tipos de ahorro que existen y estrategias de cómo nosotros podemos ahorrar. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar acerca de las deudas, y lo que me llamó mucho la atención es el interés que presentaron muchas personas para este tema. Pues me estuvieron preguntando por ahí, ¿verdad? Estuvimos conversando. Y precisamente es porque las estadísticas, como la vamos a ver, indiscutiblemente todos estamos involucrados de una u otra forma en relación a la deuda, o nos afecta de forma ya sea directa o indirecta. Entonces sean todos bienvenidos. Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer en el transcurso de la charla, no hay ningún problema. Recuerden, por favor, compartir, sobre todo si están en las redes sociales de Docent, por ejemplo. Les agradecería que compartan, porque la idea de nosotros como empresa es poder transmitir este tipo de conocimiento y poder fortalecer la educación financiera. Estamos queriendo empezar con el gremio de la salud, pero estas charlas pueden estar cualquier persona. Pues el día de hoy también nos acompañan médicos veterinarios, y les agradecemos también que se hayan involucrado. Y cualquier otra persona que tenga interés, ya sea un familiar suyo, no hay ningún problema, porque recuerden que las finanzas personales, como hablamos en la primera sesión, no tienen que ver con una profesión, no es el contador, no es el financiero, sino que todos estamos involucrados y debemos de prestar mucho interés a ella. Solamente me permite. Ok, estamos por acá nuevamente, estábamos resolviendo un problema técnico. Ok, vamos a hablar acerca de las deudas y vamos a empezar con algunas realidades en relación a las deudas. En primer lugar, la mayoría de nosotros, o todos, nos hemos endeudado en alguna ocasión. Seguramente, si yo comienzo a preguntarles a cada uno de ustedes, más de algunos tenemos deuda. Y los que no tienen deuda actualmente, seguramente en algún momento de su vida tuvieron algún tipo de deuda. Esa es una de las realidades, ¿verdad?, relacionadas en este tema. Lo otro es que vivimos en una sociedad, lamentablemente, que fomenta mucho el endeudamiento. Existen diferentes estrategias y ustedes las pueden ver a diario, ¿no? Estrategias de marketing enfocadas en que usted se endeude, pero no existe una campaña que enseñe acerca de la deuda o acerca del uso apropiado o inapropiado de ella, precisamente porque no es un tema, ¿verdad?, de interés en nuestra sociedad para que nosotros podamos comprender este tema. Y la otra realidad es que, revisando las estadísticas, la mayoría de nosotros nos endeudamos por motivos compulsivos. Recuerden que en la primera charla hablamos acerca de la importancia que es el autoconocernos, el saber, ¿verdad?, cómo funcionan nuestras emociones, y saber que muchos comportamientos que nos llevan a la deuda están dados precisamente por asuntos emocionales. Entonces, de repente miramos que a veces cuando estamos muy estresados, tenemos patrones, ¿no? Sobre todo en el gremio de la salud se da muy frecuente. Ya estamos muy estresados, entonces vamos el fin de semana y hacemos una salida para desestresarnos, y está involucrado el alcohol, ¿verdad? Y otros gastos que te conllevan, si vas analizando, a endeudarte. O a veces las compras compulsivas que se hacen, ¿no? Cuando existe mucho estrés, muchas personas, su forma de canalizar el estrés es a través de comprar compulsivamente. Entonces eso va obviamente acarreándonos a endeudarnos o a gastar más de lo que nosotros tenemos como ingreso. Entonces esas son realidades en relación a la deuda. Ahora bien, ¿cómo nos afectan las deudas en nuestra vida cotidiana? De repente ustedes escuchamos expresiones seguramente, o algunos de nosotros las hemos usado, de que decimos estoy ahogado en deuda,
estoy asfixiado en deuda, o las deudas te llevan a problemáticas en tu vida familiar, como lo demuestran claramente las estadísticas. Problemas con tu pareja, problemas con tu mamá, con tu papá, problemas con tus hijos. Y tenemos un sinnúmero, pues, obviamente, de afectaciones que nos dan, sobre todo en el área emocional y mental. El estrés que conlleva estar endeudado, esto te conlleva a desencadenar a veces problemas de depresión, ansiedad, irritabilidad. Por supuesto, cuando nosotros estamos endeudados y estamos con mucha problemática en relación a ello, el estar constantemente, que tal vez el banco te esté llamando o el que te estén llegando a buscar a tu casa constantemente, todo eso obviamente te va impactando en tu salud emocional. Interesante estadística que encontré es que el endeudamiento, ¿verdad? Una persona endeudada aumenta 8 veces el riesgo de que se suicide. Y un estudio que encontré por acá, sobre todo en estadísticas de México, es que los meses que tenemos, o que hay aumento, perdón, del número de suicidios son entre enero y febrero. La hipótesis que plantea la profesional de la salud es que, por supuesto, esto está o corresponde a que noviembre y diciembre, ustedes saben que hay, obviamente, toda una campaña para el consumismo. Entonces, obviamente, muchas personas nos dejamos llevar por el consumo y ya cuando caes en enero en una realidad, entonces se dan cuenta que a lo mejor se endeudaron demasiado o no están con capacidad de pagar todas las granas que adquirieron en los meses anteriores. Por lo tanto, esto hace que aumente el número de suicidios en estos meses. Por supuesto, el endeudamiento te lleva a riesgos de accidentes cerebrovasculares. A muchas personas ya conocemos nosotros, seguramente, sobre todo si son mayor, o riesgos de infarto. Alteraciones en el ciclo menstrual también se ha demostrado, obviamente, esto corresponde por el nivel de estrés que te sometes. Las afectaciones sexuales, de repente el libido sexual disminuye, ya, o no llega fácilmente al orgasmo. Problemas con la pareja, que decíamos, y recuerden ustedes que creo que lo mencioné en la primera conferencia, una de las causas de divorcio o separación en las parejas, ¿qué son? Son los problemas económicos. Ya, no está ni siquiera otros problemas que nosotros consideramos, ¿verdad? Que pueden ser, que conlleven a este problema de ruptura. No, los problemas económicos son fuente o son pilar fundamental de los problemas de separación o divorcio, ¿verdad? En las parejas. Y un estudio que encontré en un libro de Laine Miranda, que es Finanzas para Mujeres, que al final se lo voy a mostrar. Este estudio realizado en el Reino Unido, a los encuestados, ¿verdad? Se les hizo diferentes preguntas de cómo las deudas le estaban afectando, ¿verdad? En su vida cotidiana. El 61% de los encuestados dijeron, ¿verdad? O afirmaron que las deudas le afectan su capacidad de concentración. ¿Cómo vas a poder vos trabajar normalmente si estás con un sobreendeudamiento? Va a ser difícil porque obviamente tu enfoque va a estar en la preocupación que tenés de cómo pagar esa deuda. El 32% de ellos dijo que habían disminuido su productividad laboral. 29% de ellos tuvo un impacto, ¿verdad?, de problemáticas con su pareja, y un 28% de ellos, ¿verdad?, afirmó que tuvo algunas dificultades en la relación con sus amistades o familiares. Entonces, no podemos nosotros tomar el tema de las deudas a la ligera, como nos han querido vender, ¿no? Que debemos de normalizar el tema de las deudas y debemos a veces hacer ajeno, o a veces hacemos incluso chafas, como decimos popularmente, el tema de las deudas. Tenemos que dar una atención adecuada porque no solamente afecta el asunto económico, sino las repercusiones que tiene en la salud. Y la iniciativa de hablar de estos temas en el gremio de la salud, porque precisamente, aunque no tenemos una estadística como tal, si nosotros comenzamos a preguntar al gremio de la salud, y también incluyendo seguramente al gremio veterinario, nos damos cuenta que el gremio de nosotros es un gremio que no tiene tanta educación financiera y que a veces estamos en sobreendeudamiento. Yo leí un libro que se llama El millonario al lado y es muy interesante las estadísticas que se presentan. Estos están basados en Estados Unidos, ¿verdad? Pero los profesionales que están más endeudados son precisamente los médicos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como gremio caemos en la trampa del ego y a veces nos endeudamos y queremos mostrar, ¿no?, grandes vehículos, o porque yo soy médico y dicen que tenés que tener reales, ¿verdad? La sociedad espera que vos seas una de las personas que tenga un mayor prestigio. Entonces, como dicen popularmente, agarramos la vara y comenzamos a enjaranarnos. Ya, y buscamos cómo tener el vehículo del año o la mejor casa, porque yo como médico tengo que demostrar a la sociedad
los que ellos supuestamente creen que como médico debo tener, que es real, pues. Entonces, repito, aunque en Nicaragua no tengamos una estadística como tal, con solo preguntar, y si yo comienzo a hacer una encuesta ahorita a los 22 que están conectados, seguramente muchos tenemos problemas relacionados al tema de las deudas. Ok, vamos a ver en el chat si existe alguna pregunta. Okay, está el doctor Robert con nosotros también. Saludos, doctor. Ok, vamos a seguir avanzando. Entonces, estas son las problemáticas que tenemos en relación a la deuda, pero tenemos que definir claramente qué son las deudas, porque a veces tendemos a confundir, ¿ya? Y cuando tenemos problemas de concepto, a veces para poder incidir en esta problemática se nos hace un poquito más complejo el asunto. Entonces, deuda, su raíz etimológica del latín viene, ¿verdad? Es debita, que significa lo que se debe a alguien. Deudas son todos esos compromisos de pagos que nosotros adquirimos con una persona o alguna institución. ¿Ya? Esta institución puede ser un banco, puede ser la empresa donde estás trabajando, ¿ya? Por dinero que nosotros hemos tomado prestado o algún servicio. De repente vos necesitas tal vez hacerte diferentes tratamientos, ¿no? En el cabello, con las uñas y no tenés dinero. Entonces venís vos a adquirir un servicio. Decís, mira, no tengo real, entonces fíame este servicio y te lo va a pagar en un mes. Eso ya se considera deuda. ¿Por qué? Porque vos estás adquiriendo ese compromiso económico de un dinero que no tenés, sino que estás comprometiendo ya tu salario o parte de tu ingreso, ¿verdad? Para poder sanar esta deuda posteriormente. Entonces debemos hacer la diferencia entre gastos y deudas porque de repente tendemos a confundir. Y hay algunas personas que pueden decir, fíjate que estoy endeudadísimo, porque tal vez están confundiendo ya lo que son los gastos. Entonces aquí tengo una tabla que quiero compartirles que ustedes pueden observar. ¿Qué son los gastos? Recuerden ustedes, por eso la primera clase se trató del presupuesto. Yo les pido, ¿verdad? Nuevamente les hago la reflexión a que lo revisen. Les compartí un formato, pero como les digo, ustedes pueden diseñar su propio formato. Los gastos, recuerden que son pagos mensuales recurrentes que están al día y no contemplan ningún plazo. Renta de la casa, por ejemplo, usted le toca cada 5 de mes, usted sabe que el 5 tiene que pagar su renta. O los servicios básicos son pagos recurrentes que usted tiene y que están al día. Usted no está engranándose para poder pagarlo. O si va a comprar ropa, ¿verdad? O el uso de combustible. ¿Por qué es importante estar claro de qué son los gastos? Bueno, porque hablando del tema de los gastos, si bien es cierto, muchos de ellos son muy importantes o son necesarios para el diario vivir, vos tenés poder de decisión sobre ellos. Es decir, si usted al 5, al siguiente mes, no tiene dinero para pagar su renta, usted está en su decisión de decir, bueno, no voy a poder continuar. ¿Ya? Entonces mejor me voy a la casa de mi mamá o me voy a la casa de un amigo a seguir alquilando porque ya no tengo capacidad económica para pagar. Entonces usted habla con la persona que le está alquilando y perfectamente puede tomar esa decisión. O si, por ejemplo, usted llega al siguiente mes y dice, bueno, no tengo para el combustible este mes, no voy a gastar en combustible, yo decido entonces movilizarme en ruta para disminuir los gastos relacionados al combustible. Yo espero que hayamos quedado claro con esto. De todas maneras, el formato que ustedes tienen del presupuesto les ayuda mucho a aclarar qué son los gastos. Ahora bien, los gastos recurrentes se pueden convertir en deuda cuando no vamos al día. Es correcto, eso sí. De repente usted viene el mes que le toca pagar la renta, usted no tiene dinero para pagar la renta, usted habla con la persona que le está alquilando y usted le dice, mira, espérame, para el siguiente mes yo te voy a pagar 2 meses juntos. O espérame estos 3 meses porque me corrieron del trabajo, entonces yo tengo este periodo de tiempo de buscar cómo recoger. Eso sí ya se convierte en deuda. ¿Por qué? Porque usted se está comprometiendo a pagar, ¿verdad? Ese servicio que le están dando en un periodo de tiempo. Y algunos te pueden incluso clavar intereses. Sí, yo te espero, pero vamos a pagarte una mora ya de tanto porcentaje. Ahora bien, las deudas son pagos, ya sean mensuales o quincenales recurrentes, que fueron adquiridos por obligación de pago que nosotros tuvimos con alguna institución o persona. ¿Cuál es la diferencia entre las deudas y gastos? Recuerden, en los gastos yo tengo poder de decisión, en las deudas yo no puedo decidir, yo tengo que pagar
sí o sí. Yo no puedo, digamos, si yo adquirí un crédito con el banco, yo no puedo llegar el día del pago y decir al banco, fíjate que no, yo no te voy a seguir pagando. Inmediatamente comienza el asunto de la mora, ¿verdad? A clavarte los intereses aumentando tu deuda. Entonces vos no tenés capacidad de decisión, tenés que pagarlo sí o sí. Ya. Hipoteca de la casa, por ejemplo, crédito de un vehículo, la deuda con la tarjeta de crédito, peligroso de hecho, ya. O algún préstamo personal que adquiriste, entonces todo eso sí, debes de pagarlo sí o sí. Si voy atrasado, como les decía, con meses de alquiler, entonces esto se puede convertir perfectamente en una deuda. Y aquí viene una pregunta que es muy de mucho debate a veces, ¿verdad? Y vamos a pedir tal vez a algunos 2 o 3 personas que puedan abordar y nos hacemos la pregunta y la interrogante siempre, ¿las deudas son buenas o son malas? Hay personas que hablar de deudas es como hablarle casi de una cuestión satánica, ya, le huyen totalmente a las deudas. Y hay otras personas que lo toman con mucha normalidad y son personas que estamos o están constantemente endeudándose. Entonces, ¿las deudas son buenas o son malas? Quisiera que alguna persona voluntaria pueda tal vez participar para saber cuál es su perspectiva al respecto. Si no, pues obviamente aquí designamos algunos que estén por aquí para que pueda ser un poquito más dinámica la clase. Dedocráticamente. Democráticamente, ¿verdad, doctora? El Mientras... Bueno, doctor doctora, estoy Pedro dispuesto quiere... ¿Quién a está por ahí? colaborar. ¿Quién está por ahí? Soy ¿Quién? licenciado Milton Hola. Paisano. Ok. Vamos con Milton primero, entonces. Como no, doctor, buenas noches a todos y gracias por la invitación por parte de la doctora. Definitivamente este es un tema de gran interés. A ver, si lo resumimos así en una sola palabra, solamente la palabra estrés tiene la capacidad y la habilidad de repercutir en muchas cosas. Se te sube la presión, se te cae el pelo, te da dolor de estómago. Oye, eso que te están llamando para que pague es un problema. Porque mira, eso es lo que usted dice, que unas personas hacen el intento suicida y unas personas que lo logran hacer, o sea, es un problema bastante serio. No miden en el dolor que pueden provocar inclusive hasta la familia, ¿no? Pero bueno, hay que ser humilde ante todo y tratar de crecer. A ver, los tiempos han venido cambiando, doctor. Antes una persona le decía, mira, tal día te llevo 20 plátanos o te llevo 20 y ese día se lo llevaba, cumplía. Ahora no. Las deudas no es que sean malas, las deudas te deberían hacer crecer. Ok. Porque te tienen que hacer responsable. Es decir, las deudas no son buenas. Si miramos el lado positivo, sí, puede ser que sí. Claro, lo mejor es no estar endeudado. Pero no, uno cuando ya crece, ya es adulto, bueno, va pagando, va creciendo, va pagando y nunca deja de pagar. Que la comida, que tus servicios de internet, etcétera, etcétera. Pero para mí las deudas no son malas, sino es honrarlas si las tenés y ser responsable. Porque si te la vas a echar a tuto, definitivamente tenés que ser responsable. Buenas noches. Ok, muchas gracias por su participación. Entonces, la perspectiva de él, ¿verdad? Es que las deudas deberían ser buenas y que debemos hacernos responsables de ellas. ¿Alguien más para que podamos enriquecer un poco este conversatorio? Había Doc- Sí, una dama que iba a participar. Doctor, para sí, yo que quería llevemos participar, orden, ¿no? levantemos la mano para que podamos irle dando la oportunidad en orden, ¿le parece, doctor? Ok, perfecto, doctora. Ayúdeme a coordinar usted entonces eso, el orden, por Sí, favor. sí, correcto. ¿Quién comenzó a hablar? Discúlpeme que le interrumpí. Milton. No, escuché la voz de Yo una estaba mujer. hablando. Ah, Grupo. doctora. Ah, todo subió el Hola, micrófono. hola, buenas noches a todos. Bueno, yo solo quería opinar, pues que si es buena o mala depende para qué es que nos endeudemos. Para mí, desde mi concepto, una deuda es buena desde la perspectiva de que nosotros el endeudamiento que hagamos es para invertir posteriormente en algo. Es decir, por ejemplo, yo que soy radióloga, ¿verdad? Yo me endeudo para adquirir un equipo, pero yo sé que tengo un plazo corto para pagarlo, pero el beneficio que voy a tener es a largo plazo porque voy a recuperar la inversión rápidamente y posteriormente a eso voy a tener un beneficio a largo plazo.
Entonces, eso para mí es una deuda buena. Sin embargo, una deuda mala, ejemplificándolo así, sería, por ejemplo, cuando uno gasta para cosas que el beneficio que vamos a tener es a corto plazo. Pongámosle que tal vez compré un traje que no necesitaba, un par de zapatos que no necesitaba y muchas cosas que realmente solo me generan gasto y no me generan activos, sino que simplemente son pasivos y no voy a obtener nada bueno a largo plazo. Entonces, así es como yo daría un ejemplo de una deuda buena y de una mala, ¿verdad? Pero claro, eso va desde el punto de vista de cada quien. Muchas gracias, doctora, ¿verdad? Entonces la doctora plantea que la deuda, si es para el tema de inversión, es una deuda buena que te ayuda a crecer económicamente. Y una deuda mala, desde la perspectiva de ella, es aquella que únicamente gastas y que más bien, ¿verdad?, te puede llevar a alguna problemática financiera. Ok, doctora, ¿quién es la siguiente participante? El doctor Pedro tiene la mano levantada también. Sí, muchas gracias, doctora. Bueno, en mi punto de vista, si las deudas son buenas o malas, yo podría decir de que esto depende de la perspectiva, cómo nosotros aprendamos a vivir o cómo nosotros nos acomodemos financieramente. ¿En qué sentido? Que las deudas son parte de una organización, pienso yo, viene a ser como una parte de una organización dentro de nuestra vida. ¿De qué manera yo me organizo dentro de mi familia, ya sea dentro de mi vida personal, verdad? Entonces, como planteaba el doctor al inicio, todos vivimos con deuda y en todas partes hay deuda, ya sea en todo lo que vivamos, siempre se van a generar, pero la problemática está en cómo nosotros nos vamos a cuadrar conforme a nuestra capacidad. Entonces, una deuda es sana y es buena cuando nosotros sabemos sobrellevarla y nosotros no, nos acomodamos con el proyecto o el propósito que nosotros estamos implementando. Pero ya viene a ser mala cuando sale fuera de nuestra capacidad y entonces ya se nos torna un problema cuando no medimos las situaciones y no pensamos a tiempo y no nos acomodamos, por decir bien, a tiempo conforme a nuestros gastos y nuestras capacidades. Porque como todo en la vida, pues todo tiene un límite. Y si nosotros excedemos los límites, entonces vamos a tener serios problemas. Y lo importante es saber cuál es nuestro límite y mantenernos ahí para que éstas no vengan pues a luego a ahogarnos, como dice pues en el tema, ¿verdad? Entonces yo considero de que las deudas son buenas y son manejables siempre y cuando nosotros le damos la importancia que se debe a los compromisos y aprendemos a vivir como unas personas serias y responsables, entonces vamos a sobrellevarla en el tiempo y forma solamente. Ok, muchas gracias, doctor, por su participación. Entonces, el doctor plantea que la deuda tiene que ver con el propósito u objetivo que nosotros tenemos y que cuando adquirimos una deuda que sobrepasa la capacidad de pago, entonces esa deuda se convierte en una mala deuda. Por aquí teníamos participación, ¿verdad?, de Elisa, que primero tenemos que tener control de nuestros gastos mensuales. Ella habla de un tema de liquidez para pagar la deuda que se quiera para un propósito. Ella plantea con un objetivo que nos permita hacer buenos cambios en lo que necesitemos, pero si adquirimos un préstamo, dice, y no tenemos liquidez, ahí será tu peor pesadilla. Entonces ella lo relaciona a un tema de liquidez, ¿verdad? Si no tenemos una capacidad de pago, obviamente esto te puede conllevar a problemas financieros. Y Solimar había puesto en el mensaje que depende si es para invertir, se puede valorar si es para adquirir activo y pasivo. Entonces me alegra mucho y les agradezco a todos los que participaron, que podamos tener bastante claro en qué momento una deuda se puede convertir en mala o buena. Solimar tocó un tema de activo y pasivo y quiero mostrarles este cuadro que seguramente algunos lo han visto, que no está relacionado directamente al tema de las deudas como tal, pero sí quiero que ustedes quieren muy claro, porque tanto la doctora Solimar como la doctora Gretel mencionaron estos términos y debemos de saber nosotros diferenciar, y esto es finanzas personales básicas que no nos enseñan en la universidad. De hecho, yo lo vine a aprender hasta después que salí de mi carrera y comencé a leer, ¿no? Y comencé a buscar temas de educación financiera, lo que son los activos y los pasivos. Partamos por lo siguiente y debemos estar claros nosotros. Cuando nosotros adquirimos un bien, ¿verdad?,
Este es un activo en medida que a mí me genera ingreso. Entonces, ¿cuáles son los activos? Todo aquello que aporta a mi enriquecimiento económico. Eso es un activo. Por ejemplo, si yo adquiero una casa para poder alquilarla y cobrarnos por ese alquiler, esa casa es un activo. O si yo adquiero, por ejemplo, un vehículo para poder usarlo en Uber o poder ponerlo para taxiar, eso es un activo. ¿Por qué? Porque me está generando ingresos. ¿Qué pasa? Y muchos de los expertos plantean el asunto que estamos nosotros, y sobre todo los países como los nuestros, es que la mayoría de las deudas que nosotros adquirimos es para pasivos. Es decir, los pasivos son todos aquellos que te sacan dinero de tu bolsa, que te generan gastos. Por ejemplo, un vehículo que yo adquiera, y es solamente para andar, ¿no? De lujo o para estar más cómodo, ese vehículo me genera ¿qué? Gasto de combustible, mantenimiento, pago de rodamiento, solamente me va a generar egreso. Eso es un pasivo. O, por ejemplo, algunos, en mi caso, por ejemplo, el celular de hace mucho tiempo se ha convertido en un activo. ¿Por qué? Porque gracias al celular, de hecho, la empresa que actualmente tenemos fue que fue surgiendo poco a poco. Pero muchas veces la mayoría de las personas que pasa el celular lo compra y lo quiere, ¿para qué? Para estar en redes sociales, estar compartiendo memes nada más, ¿verdad? O estar ahí chismeando, viendo, ver qué tipo de fotos publican las demás personas. Entonces, el celular es un pasivo si uno le da uso. De repente miramos personas, ¿verdad? Por ejemplo, a la doctora Solimar la miro ahí que vive compartiendo de repente sus ventas. Y eso está genial. ¿Por qué? Porque le está haciendo un uso para poder generar ingresos. Entonces, debemos estar claros de eso nosotros. Activo me genera ingresos, los pasivos me van a generar, ¿verdad? Gasto. ¿Por qué planteo estos conceptos que estemos claros? Porque a partir de aquí nosotros podemos determinar si la deuda que yo voy a adquirir va a ser una deuda buena o es una deuda mala. Y aquí hay unas definiciones que dan los expertos. La deuda buena también se le llama deuda expansiva. Y ustedes decían, si esa deuda me hace crecer. La doctora Areta decía, si yo invierto en un equipo de ultrasonido que a largo plazo me va a generar ingreso, esa es una deuda que te está dando la posibilidad de generar más ingreso a tu vida financiera. Es decir, la deuda buena es la que te va a generar activo. Y por acá muestro una imagen yo, ¿verdad? Que está un señor y está usando una palanca, ¿verdad? Y miramos eso que puede ser una piedra. Imaginemos que es una piedra. Los expertos hablan del tema de la deuda como un apalancamiento. ¿Qué significa esto? Obviamente, si, por ejemplo, el caso de la doctora, si ella comienza y dice, voy a comenzar a ahorrar para adquirir mi equipo de ultrasonido, y ese equipo tiene un costo, que sé, de $80,000, entonces ella dice, hasta que yo lo tenga, voy a comenzar entonces a tener mi clientela privada. La doctora va a pasar no sabe cuántos años para poder completar el total que necesita para poder comprar al contado ese equipo. Pero ella inteligentemente dice, bueno, voy a usar el apalancamiento y voy a utilizar el financiamiento que me ofrece, ¿verdad? El banco para poder yo adquirir mi equipo. Entonces ella viene, adquiere ese crédito, adquiere ese activo que le va a permitir que un crecimiento económico, porque obviamente si lo invierte, va a haber un retorno de la inversión, ¿verdad? Y va a ser un retorno exponencial, seguramente si lo sabe administrar adecuadamente. Entonces, toda deuda que me va a generar potencialmente ingresos es una deuda buena. Y hablamos del tema de posibilidades, porque recuerden que cuando hablemos de inversión en otro webinar, toda inversión tiene su riesgo. Entonces, muy probablemente a veces nosotros adquirimos deudas con fines de crecimiento económico, pero a veces las cosas no salen tal como la teníamos planificada, o existen eventos que a lo mejor me puedan conllevar a resultados no esperados. Entonces, por eso hablamos de tema de posibilidad. Miremos estos dos personajes y a veces nosotros, bueno, cuando yo lo miraba, ¿no? Al señor Donald Trump, ¿verdad? Un magnate, un millonario que voy a decir, bueno, el Trump va a estar endeudado, o Robert Kiyosaki, que yo los invito a que lean sus libros, ¿verdad? No se dejen llevar por lo que la gente dice, a veces menosprecian los libros de él, pero son bastante instructivos, al menos para finanzas personales básicas. Ellos plantean claramente que estas personas son personas que viven endeudadas. ¿Por qué? Porque ellos adquieren dinero de los bancos para poder hacer sus negocios, y ellos lo que recomiendan de hecho es para que vos no perdás
tu flujo es que utilices el dinero de otras personas para poder crecer. Entonces, esa es la forma como ellos trabajan y ustedes pueden constatarlo a través de los libros que ellos tienen o hacen su investigación y se darán cuenta que la mayoría de los millonarios han utilizado la deuda como apalancamiento para su crecimiento económico. Igualmente, aquellos que hemos estado en el camino del emprendedurismo, también hemos utilizado, ¿verdad? Desde la tarjeta de crédito hasta préstamos personales o préstamos con el banco para poder apalancarnos y poder crecer económicamente. Entonces, no le tengamos temor a la deuda. Lo que sí debemos preguntarnos si esta deuda es para generarme ingreso o es para generarme, ¿verdad?, gasto. Y ahí es donde está la deuda mala o la deuda destructiva, que es aquella que de arranque nosotros sabemos que me va a generar más gasto, que no me va a generar dinero. Ah, voy a adquirir un carro, entonces lo que le decía con el gremio, entonces voy a adquirir un carro del último año. Entonces ya sé de arranque que lo que me va a generar es gasto en combustible, pago de mecánico, ya, y todo aquello que ya sabemos, ¿verdad? Y lo que te va a provocar, de hecho, es más bien mayores problemas financieros. Las deudas malas están ligadas a un estilo de vida personal. Y con esto quiero aclarar, no se trata de que no vas a comprar lo que vos querés, ¿verdad? Si querés estar con un vehículo cómodo, está genial. Pero lo que tenés que analizar es tu capacidad de pago y si eso no también no te está arrastrando más bien a problemas o catástrofes financieras. O adquirir, ¿verdad?, bienes o servicios que en el tiempo pierden valor. Ya sabemos nosotros, el vehículo, por ejemplo, desde que sale de la casa comercial ya perdió el valor y anualmente va perdiendo un porcentaje de su valor, ¿no? O a veces puede ser que nosotros queramos un servicio como, por ejemplo, un viaje. Yo digo, a mí que me gusta viajar, ¿verdad? Entonces voy a ganarme durante 3 años para ir la otra semana a un viaje que yo quiero. Entonces, al final voy a ir más emproblemado con una deuda que voy a estar pensando cómo pagar que lo que disfruté seguramente en el viaje. Entonces, cuando nosotros queremos tener estilos de vida de esa magnitud, lo que se recomienda, por lo tanto, es más bien buscar cómo ahorrar para poder realizarlo. Recuerden ustedes, en la charla anterior que tuvimos, que el ahorro tiene que ir con objetivos. Si yo quiero comprarme un carro, debo tener ese objetivo claro, entonces comienzo a ahorrar para comprarme el carro. Algo que se me olvidó mencionar en la deuda buena. Recuerden que se trata del tema de inversión. Si vos vas a adquirir, ¿verdad?, una deuda para una maestría, un curso, eso se considera deuda buena. ¿Por qué? Porque te estás educando y seguramente ese conocimiento que estás adquiriendo lo vas a poder aplicar para aumentar tus ingresos, ya sea porque estés emprendiendo o sos dueño de alguna empresa o porque con ese título obviamente tu capacidad de poder optar por mejores empleos va a mejorar. Entonces, para que estemos muy claros que la compra o la deuda en temas de curso, maestría, doctorado, esa es una deuda buena. Y entonces aquí viene la pregunta, una vez que ya hemos determinado nosotros, bueno, pero estoy enranado, ya estoy asfixiado con mis deudas, entonces ¿cómo salgo de ella? Y a veces venimos a charla, aquí estamos conectados, quiero ver cuántos, 18 estamos conectados. Y a veces, entonces miramos un tema interesante, ¿no? Van a hablar de la deuda y cómo salir de ella. Entonces creemos que aquí se va a dar una fórmula mágica que te va a permitir en una semana ya no estar con deuda. Entonces tenemos expectativas que no se van a cumplir lógicamente. ¿Por qué? Porque no existe ninguna fórmula mágica ni ningún método mágico para salir de la deuda. No existe. ¿Ya? Recuerden que las finanzas por eso son personales. La única forma de salir de ella es lo lógico, ¿no? Es pagando, al menos que seas sinvergüenza, ¿verdad? Y no quieras pagar y te vayas a otro país y dejes esa jarana. Pero todos los que estamos aquí, seguramente la mayoría de los seres humanos, sí, somos personas que queremos ser responsables con nuestras deudas. Entonces, la forma como puedo salir de ella simplemente es pagando, lo lógico. Pero, ¿cómo lo voy a pagar? Bueno, a través de una decisión consciente. Y a mí me gusta hablar mucho de lo consciente porque no es porque me esté exigiendo el banco pagar, sino que yo decido que quiero salir de la deuda. Quiero tener cambios que me permitan poder estar con niveles de endeudamiento menor. Entonces, tiene que ver con una decisión personal de querer salir de la deuda. Y todos los beneficios que nosotros ya sabemos. Si disminuimos el nivel de deuda, obviamente el nivel de estrés, de la ansiedad, la depresión, todo eso va a ir disminuyendo. Entonces, vamos a ver algunos pasos para salir de las deudas, que
el primer paso pareciera obvio, pero es el que menos nos gusta dar. Y lo hablo desde la experiencia misma y seguramente muchos de ustedes también les pasa. Lo primero es enfrentar la situación y realizar un diagnóstico actual. ¿Cuáles son las deudas que yo tengo? Muchos de nosotros, los seres humanos, le huimos a la responsabilidad. Entonces, sabemos que estamos con deuda, pero no nos sentamos, francamente, a ser honestos con nosotros mismos de determinar cuáles son las diferentes deudas que tenemos y cuál es mi diagnóstico actual, pues. Entonces, sabemos y vivimos como como decía Robert Kiyosaki, una carrera de rata. Estamos esperando el pago para poder solventar algunas deudas, engenarnos nuevamente, ¿ya? Y seguir en ese ciclo. Entonces, lo primero es eso. Si usted quiere salir de las deudas, siéntese. Hoy, después de la charla, si usted no ha hecho eso, o mañana, si está casado, o si tiene su pareja, siéntese con su pareja, ¿ya? Y si usted sabe que está endeudado, vean cuál es su situación actual. Y les comparto más o menos esta tabla que aparece también en el formato y determino a quién le debo, perdón, cuál es la deuda total que yo tengo, cuánto es la cuota mensual que tengo con esa institución, ya sea ese banco o algún préstamo personal, cuál es la tasa de interés anual que yo tengo, o a veces ustedes saben que sobre todo en Nicaragua se da el tema de los préstamos usureros, ¿no? A veces es el 20% mensual, estamos hablando que es más del 200% anual, ¿ya? Entonces debemos estar claros nosotros cuál es la tasa de interés que me están cobrando y también cuándo vence esa deuda. Entonces, este es el primer paso que hay que hacerlo. Si ustedes se quieren saltar ese paso, déjeme decirle que está usted fallando. ¿Por qué? Porque debe estar claro usted cuál es su diagnóstico, así como diagnosticamos la diabetes, ¿no? Primero tenemos que saber si este paciente tiene diabetes o alguna otra patología para saber cuál es el plan de acción en relación, ¿verdad?, a ese paciente. Lo otro es analizar, por eso es importante, recuerden la primera charla, llevar claramente cuáles son sus gastos y cuáles son sus ingresos. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí ver a dónde yo puedo incidir para poder ese dinero dirigirlo hacia el pago de deudas. Entonces, ¿qué gastos yo puedo recortar? Estoy pagando suscripciones que a lo mejor obviamente tengo que mejor eliminarlas, o estoy pagando tal vez el gimnasio, prefiero hacerlo en la casa, pues porque eso lo puedo recortar. Entonces recuerden ustedes que la idea es recortar todos aquellos gastos que a lo mejor puedo vivir tranquilamente sin ellos. Y lo otro es preguntarse qué otras formas puedo generar ingresos extras. Decía Henry Ford que uno de los trabajos mejor pagados es el trabajo de pensar, precisamente porque pocos seres humanos nos dedicamos al tema de pensar. Estamos endeudados y una vez, ¿verdad?, estuve hablando con unos colegas que me preguntaban en relación al tema. Les decía, bueno, hay que sentarse a plantearse cómo puedo generar ingresos extra. Pero es un tema que te lleva a pensar, ¿verdad?, a analizar, a usar tu creatividad, y es un tema que huimos muchas veces, o es una práctica, perdón, que huimos muchas veces de hacer. ¿Por qué? Porque hay un esfuerzo que hay que invertir. Lo otro es que a veces nos da pena o nos da vergüenza, sobre todo el gremio, el buscar cómo generar ingresos extras con algo tal vez que no esté relacionado meramente a la carrera. Entonces yo les invito a que apliquen esto que personalmente me ha ayudado y que todos los expertos lo recomiendan, es que escriba una lluvia de ideas en un papel o en una computadora, lleve su registro, o en unas notas del celular utilice, en vez de estar 30 minutos, una hora en las redes sociales tratando de evadir la realidad de tus deudas, comenzar a escribir una lluvia de ideas de todos los posibles formas de cómo vas a generar ingresos extra. Consultorías, por ejemplo, que si vas tal vez a vender determinados productos, o a veces tu habilidad misma la puedes monetizar. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Recuerden entonces primero el diagnóstico, luego análisis de gastos e ingresos y cómo puedo aumentar también mis ingresos. Y lo otro importante es el plan de acción. Una vez que yo tenga claro cuáles son mis deudas, tengo claro cómo puedo yo recortar gastos, yo digo, voy a hacer mi plan de acción. Si yo llego hasta el paso número 2, las deudas no van a desaparecer, más bien mi nivel de frustración va a aumentar. Entonces voy a hacer mi plan de acción, y este plan de acción conlleva tener metas muy claras. Y aquí quiero compartirles una metodología que seguramente muchos de ustedes manejan, que es el método SMART para establecer metas. Si usted está con una deuda, conviértala en meta a pagar esa deuda. Entonces las metas relacionadas también al tema de las deudas deben ser específicas. Es decir, no es que yo voy a decir voy a pagar mis deudas. No, espérate, ¿cuál es deuda? Ya, voy a pagar
los $1000 que le debo al banco. Ah, ahí está siendo específico. Deben ser medibles porque yo tengo que poner también un tiempo determinado en el cual yo voy a ir pagando y yo voy a ir evaluándome si voy cumpliendo o no con ese objetivo de pagar esta deuda. Debe ser alcanzable porque si de repente yo digo, estoy enganado con $10,000 y no tengo recursos y de repente digo, bueno, en un mes voy a salir de la deuda, al menos que me dedique a actos ilícitos, ¿verdad? Entonces debe ser también alcanzable. ¿Para qué? Para estar con acciones aterrizadas y poder conllevar a cumplir el objetivo. Debe ser relevante indiscutiblemente, por eso es importante analizar, ¿no?, cuáles son las deudas, porque si por ejemplo yo tengo una deuda con un familiar que no me está cobrando intereses, pero tengo con una deuda con un prestamista que me está cobrando el 20% de intereses mensual, entonces yo digo, bueno, voy a enfocar mi esfuerzo en priorizar este tipo de deuda, porque es la que me está obviamente llevando al fracaso económico. Y establecer un tiempo. O sea, no voy a decir yo voy a pagar mi deuda o los $1000 le voy a pagar. No estás diciendo nada. ¿En cuánto tiempo lo vas a pagar? ¿Cuál es tu meta? Ah, lo voy a pagar en un término de 24 meses. Ahí sí te vas poniendo un tiempo. Esa es la forma como usted tiene que poner la meta relacionada al pago de sus deudas. Y aquí donde vienen, ¿verdad?, las estrategias que voy a utilizar para salir de las deudas. Existen dos tipos de estrategias que hablan los expertos. De hecho, les recomiendo, hay videos, hay libros relacionados a esto. Es el método de la bola de nieve o el método de la avalancha para salir de las deudas. Vamos a hablar de cada uno de ellos con unos ejemplos, ¿verdad?, que de hecho lo rescaté del libro de Lainez Miranda para que ustedes puedan observar. Vamos a hablar primero de la bola de nieve. Primer paso para esta estrategia de la bola de nieve. Primero, realizar la lista de las deudas. Y esta lista de las deudas vamos a ordenarla de forma ascendente, es decir, vamos a ordenarla de la deuda más pequeña a la más grande y vamos a sumar todos los pagos mínimos que vamos a hacer o que debemos hacer nosotros mensualmente que nos piden pues las instituciones. Aquí tengo el cuadro para que ustedes lo miren. Tengo aquí, por ejemplo, bueno, tarjeta de crédito Platinum. La deuda total que tengo, 350. Cuota mensual mínima que me piden el banco, $17.50, con la tasa de interés anual del 50%. Luego tengo un préstamo personal, supongamos, de $400, cuota mensual de 20, la tarjeta de crédito Walmart, $600, con una cuota de 30. Entonces miramos aquí que estamos ordenando las finanzas, perdón, las deudas, de la que tiene el menor monto al mayor monto. No necesariamente, ¿verdad?, estamos hablando de la tasa de interés, estamos hablando, recuerden ustedes, del monto total de la deuda. Entonces tengo una deuda total yo, en este ejemplo, de 1.350, y una cuota mensual que debo pagar sí o sí de 67.50. Una vez que tengo claro esto yo, con mis deudas, viene el siguiente paso. Entonces, del presupuesto que ya he revisado exhaustivamente y he visto cómo puedo recortar, entonces determino yo que estoy pagando Netflix, estoy pagando HBO y estoy pagando clases de baile, pues, que puedo más bien practicar con videos en YouTube en la casa. Entonces puedo yo decir, bueno, con todos estos recortes que estoy haciendo, yo puedo a la primera deuda abonarle $50 mensual. Entonces quedaría la tabla así. Vamos primero con la tarjeta de crédito Platinum. La cuota mensual es 17.50, pero yo voy a pagar $50 mensual. Es decir, $36.50 adicionales voy a ir abonando. Eso es una proyección más o menos, ¿verdad? Con este ejemplo, más o menos en 7 meses estaría saliendo de esta primera deuda yo. ¿Cómo lo hice? Recorté gastos. No aumenté siquiera ingresos. Recorté gastos. Entonces, la idea con esta metodología es atacar a la deuda más pequeña, ¿ya? Y cualquier otro ingreso que usted tenga es enfocado en pago de la deuda. Por eso le digo, y le repito, un paso importante para poder salir de las deudas es que quiera salir de ella y usted lo tenga como meta. Si solamente es por asunto de solamente de la boca para afuera, obviamente los ingresos extras usted más bien lo va a enfocar en otras cosas. Y así voy repitiendo. Una vez que ya cancele esta primera deuda de la tarjeta de crédito Platinum en 7 meses, entonces voy con la siguiente, que es el préstamo personal. Entonces, el préstamo personal, ¿verdad? En ese momento me queda de 300 porque he ido abonando. Recuerden que la cuota mensual que tenía destinado para este pago era de 20. Pero yo junto, porque esa es la idea, yo junto el pago que estaba haciendo de mi deuda primera. Recuerden ustedes que era de $50, lo voy a regresar.
yo pagaba $50 para la tarjeta de crédito Platinum. Entonces, sumo esos 50 más los 20 que tengo destinado de mi presupuesto a este préstamo, entonces voy a estar abonando yo $70 mensual. Y en un periodo de 5 meses aproximadamente voy a salir de esta deuda. Una vez que ya culmine estos 5 meses, lo que hago es destinar este dinero que estaba abonando las deudas para poder atacar la última deuda. Y así vamos repitiendo, ¿verdad? Esta metodología hasta terminar con todas mis deudas. No tiene ninguna lógica si yo voy saliendo de las deudas y voy adquiriendo otra, porque vas a vivir siempre en el mismo ciclo. Por eso es importante que usted tenga claros sus objetivos. ¿Y por qué se le llama efecto de bola de nieve? Porque obviamente cada vez que terminamos de pagar una deuda, esto va aumentando, ¿no? El número o el dinero que yo tengo destinado para poder pagar las siguientes deudas. Esa es una de las metodologías. Hay otra metodología que es la avalancha y que partimos casi el mismo proceso. Hago la lista de todas mis deudas, pero ahora invierto. Es decir, voy a ordenar las deudas del mayor deuda que tengo a la menor. Y entonces quedaría, en base al ejemplo anterior, así. Entonces primero yo determino que la deuda mayor que tengo es con una tarjeta de crédito Walmart, que es $600. Préstamo personal 400 y tarjeta de crédito Platinum 350. Entonces lo que hago ahora es enfocarme todos los esfuerzos en pagar la primera deuda y obviamente cumpliendo con los pagos mínimos de todas las deudas. Entonces, el mismo proceso del paso del método anterior. Entonces, yo determino que la primera deuda le puedo dar yo $62.50. En un periodo de 9 meses, como ustedes pueden observar en el ejemplo, yo voy a salir de esa deuda que es la mayor que tengo actualmente. Si tienen alguna pregunta, me la pueden ir haciendo, ¿verdad? Espero que vayan quedando claros. Una vez que salgo yo de esta primera deuda, que es la mayor que tengo actualmente, entonces voy con la siguiente. Y recuerden ustedes que tenía $62.50 que le estaba abonando a la primera deuda. Como ya salí de ella, entonces digo, bueno, voy a destinar esto y voy a juntar el presupuesto que tengo para esta deuda del préstamo personal, entonces ahora va a pagar $82.50 al préstamo personal. En periodo de 3 meses, yo salgo de esa deuda. Y luego voy saliendo, ¿verdad?, de la otra que tengo. Este es el método de la avalancha. Repito, obviamente, el ciclo hasta poder determinar. ¿Cuál es el mejor método? ¿Bola de nieve o avalancha? Depende. Ya. Muchos expertos consideran que la bola de nieve es muy importante para aquellas personas que a lo mejor no somos muy disciplinados en poder cumplir, porque recuerden que el método de la avalancha, el periodo para pagar la deuda, como es la mayor, va a prolongarse. Entonces muchas personas a veces nos frustramos de que no miremos resultados a corto plazo. Entonces el efecto psicológico, si queremos nosotros reforzar el efecto psicológico, nos vamos por la bola de nieve. Entonces ataco las deudas pequeñas. ¿Para qué? Para ir teniendo obviamente como estímulos. Muchas personas, ¿verdad? Dependiendo de la personalidad de cada una, ¿ya? A veces funcionamos con estímulos, ¿no? De pequeños logros que vamos teniendo, entonces eso nos motiva a poder seguir pagando. Pero puede ser que alguien diga, no, yo quiero más bien disminuir el número de intereses que voy a pagar. Entonces voy a utilizar el método de la avalancha porque este es el que tengo en mayor monto, ¿ya? Y quiero salir de esta deuda mayor porque me está generando mayor número de intereses. Entonces opto por el método de la avalancha. Al final, sea el método bola de nieve o avalancha, lo importante es que usted tenga claro de cuáles son los objetivos y cuál es la meta que se va trazando y esté revisando su plan de acción. No sé si tengan alguna pregunta. Dice por acá Elisa, pero esos abonos no abonos adicionales porque igual hay que pagar las cuotas mensuales. Esto en contrarecta para tener más. No sé, Elisa, si usted tal vez pueda, porque no comprendí muy bien la pregunta, tal vez pueda usted más bien hablarnos y hacer la pregunta abiertamente a través del audio. Hola, Elisa. Creo, doctor, que lo que Elisa quiere decir es que si es como un abono extra, o sea, no dejar de dar las cuotas mensuales, pero hacerlo como un abono extra. Sí, es correcto. Vamos a retroceder al ejemplo.
Entonces recuerden, la cuota mensual que está aquí en la tabla es un pago mínimo, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, si usted tiene su financiamiento con el banco, el banco le dice cuánto es la cuota que tiene que dar. Son $100 mensuales. En este caso, ¿verdad? Un préstamo personal estamos hablando de $20 mensuales. Entonces yo lo que hago es destinar lo extra para pagar básicamente el capital. ¿Ya? Todo ingreso que yo tenga extra va abonándose a capital, pero yo en las otras deudas tengo que ir pagando normalmente mi mínimo que me piden, pues, porque si no, obviamente, más bien estaría aumentando, pues, ya sea por mora, el monto que tendría que pagar, ¿verdad? Total. No sé si logramos comprender la pregunta de Elisa y si también obtuvimos la respuesta que esperábamos. Entonces, todo ingreso extra, recuerden ustedes, es para atacar la deuda que tengo como meta, ya, según la prioridad que fui determinando. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, dígala. En estos dos tipos de estrategias, ¿en cuál, al final de cuentas, en cuál pagaríamos menos? En la avalancha, ¿verdad? Correcto, en la avalancha pagamos menos porque recuerden que lo que vas a atacar vos es la que te va a generar, voy a ponerte la tabla anterior. Entonces, si tu monto es mayor que tener de deuda y tener una tasa de intereses, obviamente, ¿verdad? Como toda institución financiera, el banco va a adquirir sus intereses. A vos te conviene por asuntos económicos salir primero la deuda mayor porque es la que vas a estar pagando más intereses vos en el tiempo. Entonces, el método de la avalancha es donde de determinar vos pagar menos al final de interés. Si no sos tan disciplinada, como dicen los expertos, optá mejor por la bola de nieve. ¿Ya? ¿Para qué? Para que tengas estímulos y tengas pequeños logros, como se dicen, ¿ya? De tal manera que eso te motive a ir avanzando en tus deudas. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? ¿Le contesté su pregunta, doctora? Sí, doctor, comprendido. La verdad es que al final creo que es mejor tener un poquito de paciencia y salimos ganando porque los réditos se nos reducen. Usted como una mujer de paciencia sí le conviene, pero a veces habemos personalidades que no somos tan disciplinados, por eso depende mucho y siempre voy y repito, tratemos de conocernos, qué tipo de persona soy, cómo manejo mis emociones, cómo manejo mi frustración, qué tan disciplinado soy y qué cambios también quiero hacer. Entonces, es lo ideal para fines económicos, ¿verdad? El método de la avalancha indiscutiblemente. Ok, si no hay preguntas, vamos a ir avanzando. ¿Qué hora es? Quiero ver. Bueno, estamos en tiempo. Esto es como que estemos nosotros, porque no solo se trata de, bueno, ya puse mis metas, ya voy a ir abonando. Este es un ciclo. Primero hago mi diagnóstico, veo cuál es mi situación actual, hago un análisis de mi presupuesto, veo qué gastos voy a recortar, veo qué formas tengo para aumentar mis ingresos. Recuerden ustedes, estimulen su creatividad. Siempre existen oportunidades. Siempre existen sus oportunidades. Entonces, solo se trata de que estemos ejercitando nuestra mente para ver esas oportunidades. Hago mi plan de acción, pero también voy evaluando mis avances. ¿Ya? Y este es el paso que a veces descuidamos. Entonces, estamos pagando estamos pagando nuestras deudas, pero no vamos analizando cómo vamos avanzando. De tal manera que a lo mejor nosotros en ese avance podemos determinar que podemos destinar más dinero para pagar la deuda, ¿ya? Y también me sirve como una especie de motivación de saber que voy bien o si estoy fallando también para poder, digamos, componer, ¿no? las fallas que estoy cometiendo. Entonces, esto es una cuestión constante. Ya, no se trata solamente de un mes hacerlo, sino ir evaluándose constantemente y ir haciendo siempre ese análisis. Por eso que el presupuesto es importante, llevar ese control de gastos e ingresos mensuales lo más detallado posible para que esto sirva, perdón, como herramienta para poder tomar acciones más concretas. Ahora bien, hay un momento en el cual la deuda o la capacidad que tenemos nosotros de pago sobrepasa. Por mucho que hagamos nosotros recortes, debemos de ser humildes y decir, bueno, ya no puedo. Ya. Y entonces, ¿qué pasa en este momento? Ya, cuando las cuotas son tan altas que pues se me hacen imposible pagar al menos todas las cuotas. Entonces, ahí es donde no le huyamos a los problemas financieros. Debemos estar muy claros de cuál es nuestra situación para buscar alternativas. Quiero compartirles algunas que he encontrado
pero cuando estamos en esta situación, lo que tenemos que hacer, sí o sí, es negociar con nuestros acreedores. Y aquí donde entra, yo siempre, por eso he luchado un poco, ¿no? Con el asunto de la pena o la vergüenza, que me da vergüenza ir al banco, pues, a platicar que no puedo pagar la deuda. Y entonces esa vergüenza te va hundiendo económicamente más y más. Por eso es que yo repito, ¿verdad? La vergüenza o la pena no te genera ingreso, más bien te puede conllevar, ¿verdad?, a hundirte económicamente. Ah, es que tengo pena compartir en mis estados que estoy vendiendo determinado producto. ¿Por qué? Porque soy médico. ¿Ya? Y si soy especialista, peor el asunto, ¿no? Soy especialista o soy subespecialista, ¿verdad? Entonces, qué pena que me miren, pues, el doctor o la doctora vendiendo otras cosas que no tienen que ver nada con la práctica clínica o con la carrera. La pena no te lleva a nada, te lleva a hundirte económicamente. Entonces, en esta situación, tenés que estar claro que tenés que ser muy humilde y negociar con los acreedores. ¿Qué bajamos? ¿Cuáles son las formas de poder llegar a esa negociación? Primero es que bueno, los bancos ofrecen lo que es el extrafinanciamiento con la tarjeta de crédito. Esto los bancos lo hacen con aquellos, pues, clientes que tienen cierto récord crediticio. Hay un momento que a lo mejor vos determinás y decís a la vida, no puedo seguir pagando esta deuda. Entonces lo que hago es solicito un extrafinanciamiento con la tarjeta de crédito porque evidentemente tal vez el interés que estás pagando anual, supongamos, es del 60% anual. ¿Por qué? Porque te ganaste con un prestamista usurero. Entonces te cobra el más de 5% mensual, te sale el 60% anual el interés. Si solicitas un extrafinanciamiento con el banco, con la tarjeta de crédito, a lo mejor te sale como en un 35%. Entonces voy a decir, bueno, me conviene más pedir un extrafinanciamiento. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es más baja ya que este crédito que estoy yo asumiendo. Otra de las formas como funciona este financiamiento es porque obviamente hay algunas personas que les resulta más cómodo el pagar una sola cuota que estar pagando tal vez 3 o 4 instituciones. Entonces lo que hacen es con este financiamiento pagan lo que son los diferentes créditos que tienen y evidentemente pues la tasa de interés debes de vos analizarla que no sea mayor el financiamiento pues que la tasa de interés que estás pagando. Ya. Entonces, esta es una de las formas como podemos negociar, ¿verdad? A través de un extrafinanciamiento con la tarjeta de crédito. Lo otro es el tema de la consolidación de deuda. Cuando ya vos no podés pagar, entonces vos podés acudir perfectamente al banco, ya, para poder que te consoliden las deudas. ¿Qué es lo que hace el banco? Bueno, el banco viene y te dice, bueno, yo tengo 3 deudas, tengo deuda con Banpro, tengo deuda con Ficosa, entonces voy a Banco y yo quiero un préstamo para consolidar deuda. ¿Ya? Entonces lo que ellos te hacen es te hacen la suma de todas tus deudas para que vos la vayas a pagar o la pagues en un solo préstamo. De hecho, creo que los bancos lo que hacen ellos es que no te dan el dinero directamente, sino que depositan en la institución que vos estás endeudado. Importante en esto, en el tema de la consolidación, es no incluir lo que son los créditos hipotecarios o por vehículo. ¿Por qué? Porque los intereses en crédito hipotecario son mucho más bajos, pues andan tal vez por un 10%, 11%, en cambio un préstamo personal anda por el 25%, 35%, dependiendo del banco, ¿verdad? Y el monto que vos acudas. Entonces, esta es otra forma de cómo puedes negociar con los acreedores y existe la tercera, que es la última opción, de hecho, que el banco te da y es la última opción que debemos de recurrir, por lo tanto, es el arreglo de pago. Si ya no podemos nosotros ni cubrir el mínimo de los pagos, ¿verdad?, que nos está pidiendo el banco, lo que tenemos que hacer es ir con un ejecutivo del banco para poder negociar arreglos de pago. Para esto, evidentemente, el banco, yo personalmente no he ido a hacerlo, pero pues te pide el comprobante de cuáles son los motivos por el cual no se ha podido pagar. Tal vez tenés que demostrar que te corrieron del trabajo o tal vez tuviste una enfermedad que no pudiste cubrir, ¿verdad?, a través de tu seguro, entonces recurriste a endeudarte y no pudiste pagar después esa deuda. Y los arreglos de pago son distintos en cada situación. ¿Por qué? Porque el banco valora de forma personal cuál es tu situación. Imagínate que es un arreglo de pago de que aún con el arreglo de pago no tengas capacidad para pagarlo. Entonces te metes a otros asuntos legales, ¿verdad?, que tenés que vivir constantemente. Esto hablando de lo que son las instituciones financieras. Si estás hablando que es con un prestamista, ¿verdad?, tenés que llegar a una negociación con él, evidentemente, ¿verdad? Y incluso asesorarte legalmente ¿para qué? Para que puedas darle salida a eso. Entonces, lo importante con esto, como le repetí al inicio de esta diapositiva, es
dejar la pena a un lado, dejar la vergüenza a un lado, ser humilde, reconocer que estamos sobreendeudados y ver las estrategias de cómo vamos a salir de ellas. Y a través de estos, ¿verdad?, planteamientos que hemos visto, puede ser opciones que tengas para poder, ¿verdad?, vos salir de tus deudas. Otro consejo que les puedo dar, ¿verdad?, es obviamente siempre cuidar los gastos. Recordemos aquella pregunta, ¿lo quiero o lo necesito? Si esto no lo necesito, entonces ese gasto que estoy haciendo es innecesario. Aumentar la educación financiera. Miren, nosotros que somos del gremio de la salud, a ver, cuando tenemos pacientes o los que están en la parte clínica, cuando hay pacientes que se educan en su patología, son pacientes regios, pues, son pacientes que te ayudan a que el proceso del tratamiento que vos les indicás puedan ser efectivos. Lo mismo pasa con la educación financiera. Si tenés problemas de deuda, lo que tenés que hacer es educarte más. ¿Para qué? Para ver las formas estratégicas, cómo salir de ellas y cómo no endeudarte en el futuro, pues de una forma dañina. Buscar asesoría, y con esto no es que vas a ir a pagar tal vez a un contador o un analista financiero. Platicar con personas que saben más que vos del asunto económico. Recordar que vos tenés habilidades en un área y que tal vez la parte financiera tuya no está tan desarrollada. Entonces platicar con gente que sabe más. ¿Ya? Y también poder con esta persona evaluar los progresos que vas teniendo. Lo otro, y esto es importante para todo tipo de meta, al menos a mí me resulta bastante bien cuando lo aplico, es tener a alguien para rendirle cuentas. Voy a agarrar a una persona de tu confianza y decir, mira, tengo esta meta de esta deuda a pagarla en tanto tiempo. Entonces una persona que va a estar constantemente y le vas a estar dando reporte o de cómo va tu progreso. Esto lo tenés que hacer con conciencia porque hay personas que necesitamos que tal vez otra persona nos esté valorando para poder sentir mayor compromiso de cumplir nuestras metas. Bueno, la otra es desarrollar la mentalidad de oportunidad, como le decía, ¿verdad? La mentalidad de búsqueda de ingreso. Y esto no es que yo me levanto una mañana y voy a decir qué ingreso puedo obtener el día de hoy, no, esto es de práctica constante. Ya, la mentalidad se desarrolla a través del enfoque que vos puedas tener. Diariamente vos podés elaborar una lista, de hecho te recomienda, ¿verdad?, los expertos elaborar listas diarias de ideas de cómo generar ingresos, búsqueda de información, usar internet, usar las redes sociales para buscar información de cómo aumentar los ingresos. Todo eso te va a ayudar a desarrollar esa mentalidad que te va a permitir obviamente mejorar financieramente. ¿Cómo sería tu vida si no tuvieses deuda? Mañana si ahorita vemos con estrés, estoy con estados depresivos por las deudas, estoy asfixiado en deuda, imaginémonos cómo sería entonces una vida que esté libre de deudas malas. ¿Ya? ¿Y cómo sería tu vida si tuvieses esa estabilidad financiera, de que mucho se habla actualmente, ¿no? Libertad financiera, estabilidad financiera, pero ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo te la visualizas? Eso te va a permitir a vos motivarte, como toda meta en la vida. Es como cuando queremos tal vez bajar de peso, o sea, ¿cómo me miro yo, verdad? Tal vez con menos peso y tal vez con esta barriga menos el tamaño. Entonces, si eso me motiva, eso me va a ayudar a mí, obviamente, a ser disciplinado. Y, de hecho, uno de los libros que les voy a compartir al final, que lo tengo en físico, no lo he leído totalmente. Hay personas que, como el alcoholismo, ¿no? Cuando ya sale de tu control, vos tenés que buscar grupos de autoayuda. Yo no sabía, pero existen también grupos de deudores anónimos. Creo que en Nicaragua no existen. Pero si vos sentís que realmente tenés serios problemas con las deudas y tenés un patrón nocivo, pues busca grupos de autoayuda, busca apoyo psicológico de ser posible. Pero los grupos de autoayuda, ¿verdad?, de deudores anónimos, de hecho se llaman, el que conocí la referencia, eso te va a ayudar también a estar con personas que andan buscando similares objetivos. Entonces, todos estos son consejos. Usted puede tomar los que usted considere, pero es importante que seamos consecuentes con los objetivos que estamos persiguiendo.